Ustedes saben que la identificación clara de estos costos, tanto fijos como variables, incide en el proceso productivo, también incide en los resultados de los ejercicios económicos que se tienen relacionado con este par de métodos. Me gustaría saber si tienen algunas inquietudes primero antes de continuar con la conversación. ¿Cómo sé? Aquí ya le van a evidenciar. Dígale si le escucha. ¿Aló? ¿Me escucha alguno de ustedes? ¿Me escuchan? Sí le deben escuchar. Porque ahí se les pega su sonido. Sí le escucha. Dígale. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, continuaré con la exposición. Estaba explicándoles acerca de la importancia de la identificación de los costos. Me gustaría que de alguna manera ustedes se familiaricen con este tipo de costos, ya que el tema de este hemisemestre está relacionado con los costos totales, costos variables. Los costos totales, como ustedes saben, incluyen tanto costos fijos como costos variables. Los costos variables claramente se pueden identificar y estos son los que están relacionados tanto con la materia prima, la mano de obra, sean estas directas o indirectas. El propósito de los métodos de costeo es identificar de alguna manera o buscar un método adecuado para identificar los costos fijos. Identificar me refiero a estos costos poder asignar a cada una de las unidades de producción. Por lo tanto, hay una gama de conceptos considerados como costos fijos. Estos costos fijos también dependen del punto de vista del profesional relacionado a la asignación de costos en los estados de producción y ventas, en los estados de resultados, dependiendo del método. Me gustaría saber si hay alguna persona que tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Un sí bastaría, un estoy aquí tal vez, ¿no? Bueno. Bueno, señor Ángel Alvear, María Belén Solano, muchas gracias por comentar. Les indicaba la importancia de los costos. Depende de cómo nosotros identificamos, hay las dos alternativas y en estas dos alternativas la empresa es quien decide en función de la importancia del método. Sin embargo, el método del costeo absorbente, por la teoría existente y los conocedores del tema, los relacionan a informes externos, es decir, para información para proveedores, para instituciones de control, más para ese tipo de personas o entidades que necesitan la información de alguna manera para controlar. Mientras que los costos variables están relacionados a la toma de decisiones internas. Sin embargo, la toma de decisiones internas, como ustedes saben, influye mucho en el precio de venta que se pone al producto. En el momento que nosotros asignamos un precio de venta al producto, ya pues esta información pasa a ser parte del informe por el método del costeo absorbente. El establecimiento de un precio razonable, un precio adecuado de los productos le permite a la empresa ser competitivo. Uno de los factores que le permite a la empresa ser competitivo en un mercado es el precio del producto. Ustedes saben que a más del precio se debe considerar la calidad de los productos. En la calidad de los productos pues vienen algunos atributos que deben ser asimismo considerados, como la cantidad, el tiempo de duración,
especificaciones técnicas o estándares mínimos que deben reunir los productos para ser comercializados. Bueno, mayor o menor solo depende del número de señorita Germania Lanchango. Usted me está consultando acerca de el estado de resultados por método de costeo variable. Es mayor que el absorbente. ¿A qué se debe? Se debe a los inventarios, al manejo de inventarios. Como usted puede haber observado en el costeo absorbente están tanto costos fijos como variables. Cuando nosotros costeamos los inventarios, sean estos de artículos terminados iniciales o inventarios de artículos terminados finales, nosotros ahí le consignamos los costos fijos y variables. En cambio, en el método del costeo variable, solo le consignamos los costos variables y tenemos un resultado diferente al que se obtiene por el método del costeo absorbente. Ese resultado solo depende de el inventario inicial o el inventario final. Si no dispondríamos de inventarios iniciales, pues la respuesta lógica sería por la variación del inventario final, es la variación del resultado del ejercicio. Si hay alguna otra pregunta, como les mencionaba, la importancia de estos métodos es, nuevamente les repito, que el costeo absorbente, por teoría, por experiencia, por tiempo, se le utiliza para informar a entes externos. Entre esos pueden ser empresas, asimismo empresas, pueden ser proveedores, pueden ser instituciones de control. Esa información es completa y al ser completa, pues están interesados todos estos organismos con el propósito de mantener un control adecuado en todo tipo de empresas, mientras que el costeo variable más está relacionado con el proceso interno de la empresa. En relación a ese proceso interno es la toma de decisiones. Por ejemplo, ustedes saben, son variables las materias primas, el número de horas trabajadas. Entonces la empresa toma decisiones en función de si está o no en el campo o en el mercado competitivo, posiblemente pueda reducir alguno de esos costos. La reducción de los costos no debería afectar a la calidad de los materiales ni a la calidad de la mano de obra. Sin embargo, en muchas ocasiones se baja la calidad del material, afectando así al producto terminado. Ustedes conocen que si un material es defectuoso, pues el producto terminado de alguna manera no va a reunir las condiciones necesarias de calidad. Entonces baja también el producto terminado de calidad. Sin embargo, esta es una de las maneras de bajar los costos del producto. Al bajar el costo del producto, como mencionábamos, uno de los factores de competitividad es el precio. Si usted baja su precio, pues es parte competitiva en el mercado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para continuar. Como les decía, el tema básico de este hemisemestre es familiarizarse claramente con estos dos conceptos. Una vez que se familiarizan con estos dos conceptos, señor José Barrio Nuevo, su pregunta dice, pero eso beneficia al final. No sé si es pregunta. Sí, la empresa se beneficia al final porque el cliente en muchas ocasiones lo que hace es comprar un producto a veces ya por marca porque está establecido en el mercado, pero en ocasiones no nos fijamos en función de si ha variado o no su presentación o su calidad. Entonces sí, eso le posiciona a ciertos productos en el mercado, pero a la larga el cliente
consumidor permanente de un producto, si se llega a dar cuenta de que su material o su producto ha bajado de calidad y es posible que empiece a perder el mercado o empieza a perder los clientes, y ustedes saben que el cliente es parte del mercado, es quien hace el mercado. Si usted le da un mal producto, difícilmente es posible que regrese. Como todas las personas, pues toman las decisiones en función de la compra o permanencia en el consumo de los productos. Ángela Alvear hace la pregunta sobre si el punto de equilibrio influye o no en la obtención por la obtención de estos métodos. La verdad, influye. Sin embargo, como ustedes conocen, en teoría, el punto de equilibrio solo nos permite tener una visión de la base del nivel de producción que debe tener la empresa. No significa que en el punto de equilibrio, la empresa debe mantenerse. Lo único que le da es una pauta para que la empresa esté atenta de no hacer ese nivel de producción, o más bien no quedarse en ese nivel de producción. Lo que se conoce como concepto de punto de equilibrio es que no pierde ni gana la empresa, pero el asunto de un proceso productivo es invertir, hacer inversión en todos estos elementos que intervienen en el proceso productivo, con el propósito de recuperar esa inversión, pues. Es decir, que esa inversión genere a la larga la rentabilidad deseada. Alguien pregunta sobre el margen de contribución, ¿qué significa? Bueno, conceptualmente ustedes saben que el margen de contribución no es sino el costo relacionado con la elaboración de una unidad adicional a la producción normal. Pero el margen de contribución lo que nos permite es determinar con el dinero que la empresa dispone, ¿sí?, para cubrir los costos fijos y de esa manera generar la utilidad deseada. Entonces el margen de contribución es una especie de semáforo en el que le dice al industrial si está o no por el camino correcto. Si ese margen de contribución le permite cubrir costos adicionales como los costos fijos y además cubre gastos de operación, pues la empresa está en el camino correcto. Eso es lo que nos permite a nosotros el margen de contribución, de alguna manera determinar si vamos o no por el camino correcto para seguir haciendo o elaborando los productos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como les decía, lo que necesitamos es siempre estar familiarizados con esos métodos, de tal manera que usted en la práctica, cuando tenga que tomar decisiones internas, siempre se relacione con los costos variables, siempre y cuando no perjudique, como le menciono, como es empresa industrial, no perjudique o no se perjudique al producto, a la calidad, al precio, a la presentación, porque de alguna manera eso afecta o en corto o en largo tiempo al cliente que está en su mercado. Es decir, si de alguna manera le afectamos al cliente, el cliente se resiente y nos deja de consumir. Y al dejar de consumir, el propósito de la empresa es siempre estar en el proceso de producción y más bien llegar al nivel de productividad. Como ustedes saben, María Belén me pregunta sobre mientras el producto marginal sea mayor que el medio, este último seguirá creciendo. No le entiendo. Sin embargo, lo que le mencionaba del costo marginal es que este nos permite tener una visión de si puedo o no cubrir con mis costos adicionales
si puedo o no cubrir los costos adicionales que no han sido cubiertos, ¿sí? Ustedes saben que el costo marginal es precio de venta menos costos variables. Por lo tanto, el costo marginal lo que nos da, les decía, es una pauta para identificar si el dinero que aún se ha generado del precio menos los costos variables me permite cubrir los costos faltantes. Si me permite cubrir los costos faltantes y aún así generar una utilidad, pues esa es la pauta que yo puedo estar analizando, porque los costos variables pueden ser manejables. Ustedes saben que los costos variables en un momento determinado son los costos relevantes en la toma de decisiones. Entonces eso le permite a usted tomar decisiones en función, como les mencionaba, de aumentar o disminuir ese tipo de costos, o sea, materia prima, directa o indirecta, utilizar más o menos horas hombre en función de si es directo o también indirecto. Usted se maneja esos rubros, maneja en la empresa con el propósito de generar siempre un margen de ganancia, un margen de utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Para seguir avanzando. Perdón. Lo más importante de los dos métodos es identificar, estar claros para qué sirven, en qué momento puedo generar esa información y a quiénes va a llegar, quiénes van a ser los usuarios. Entonces, ustedes han identificado los usuarios, están tranquilos porque están trabajando para la empresa y para el cliente. Ustedes saben que las empresas tienen un objetivo de creación. En el momento que se crean, tienen el propósito de satisfacer, que a través de la satisfacción de necesidades del mercado, pues llegar a generar sus márgenes de utilidad, y esa utilidad tiene que ser por lo menos rentable en función de la perspectiva del empresario. Por eso se tiene esos dos métodos básicos como para poder identificar y hacer sus cálculos y también análisis en función de los pros y los contras de la elaboración de productos. Cuándo puede bajar el costo de tal manera que afecta a los materiales, afecta a las horas hombre o afecta a ciertos costos indirectos de fabricación que pueden ser también fijos o variables, sin, como les menciono, sin que se pueda o sin que se deba llegar a afectar el producto. Ese es el propósito general. Siempre que usted maneje o esté en función de manejar costos, reducción de costos, tiene que pensar: al reducir los costos beneficia al empresario, pero al reducir los costos no debe perjudicar al cliente, al usuario. En función de métodos más apropiados para costear el producto, como les menciono, eso ya va en función de la información, a quién va a llegar. De ahí el método más adecuado en función de eso es las decisiones que se toman, cuáles son las más acertadas. Independientemente del método, está relacionado con el tipo de decisiones, porque la decisión que usted tome le va a afectar a la empresa, le va a afectar al cliente. Si le afecta a la empresa, pues la empresa pierde. Si le afecta al cliente, pierde el cliente y pierde la empresa. Hay alguien que pregunta, la señorita Germania Lincango, dice, de las etapas de fijación de precios. Con relación a las etapas de fijación de precios, lo relevante, como les mencionaba, en el establecimiento de precios es, asimismo, hay algunos métodos para fijar precios. Sin embargo, lo relevante, menciono, es que ese establecimiento de precios tiene que ser razonable. ¿Qué significa razonable? La fijación de precios debe ser razonable. Lo que menciono es, ¿qué significa ser razonable? Es decir, que su producto, el producto que esté en el mercado, tenga
aceptación por parte del cliente y aceptación por parte del empresario en relación al precio. Porque si usted pone un producto en el cual el empresario es el que está de acuerdo en poner ese precio y el cliente es el que está afectado en pagar el precio, pues no hay un acuerdo, por lo tanto no hay una razón para el intercambio del bien. Independientemente del método que usted escoja para la fijación de precios menciono, porque hay por el método de margen de contribución, por el método de los costos de conversión, por las unidades de producción, pero independientemente de eso, en la práctica usted tiene que estar claro. Hago un producto para que sea vendido, pero este producto para llegar al mercado tengo que saber a qué mercado va a llegar. Si estoy claro al mercado que va a llegar, puedo establecer un precio razonable, mencionaba. Eso significa al mercado al que va el producto debe ser consumido por el cliente que está dispuesto a pagar un precio y por el empresario que está conforme con haber establecido ese precio. Eso es lo que le va a dar aceptación del producto y va a generar satisfacción en las dos partes, tanto en el cliente como en el empresario. Satisfacción en el cliente cuando consume el producto por las características específicas que puede tener en función de reunir mínimo estándares de calidad, y por otra parte el empresario va a estar satisfecho de recibir a cambio pues el precio del producto. Si tienen alguna otra pregunta, tengo activo a Ibarra Cielo, a Germania Lanchango y Ángel Alvear. ¿Alguna pregunta adicional? Espero que entiendan que control de costos más que cálculos es toma de decisiones en relación a los resultados que se obtienen, de los métodos aplicados. Porque como saben ustedes, hay programas que hacen estos cálculos, dan resultados fríos, o sea, números. ¿Quién es el que va a interpretar? Es la persona que está a cargo de el análisis de los costos o el control de los costos. Entonces tiene que saber tomar una decisión en relación a esos resultados. La materia en sí va relacionada a ese tipo de toma de decisiones en relación a los métodos que se aplican y los resultados que se obtienen. Esa toma de decisiones, como todos ustedes deben saber, es en función de la responsabilidad. Responsabilidad con la empresa, responsabilidad con el medio ambiente, responsabilidad con el cliente, responsabilidad en sí con todas las partes que intervienen en el intercambio del bien. Entonces, la toma de decisiones implica responsabilidad. ¿Alguna otra inquietud que tengan por ahí? ¿Sí están todavía? Bueno, alguien me pregunta, Ángel Alvear, tributariamente, ¿cómo afecta al momento de la determinación de los precios? Pues, la parte tributaria, ustedes saben, interviene en el producto en el momento del intercambio del bien. Ahí es donde nosotros pagamos impuestos o cubrimos ciertos rubros que a la larga nos representan el pago de impuestos al final. Pero el precio, para establecer el precio, pues están involucrados los costos. Cuando usted adquirió materia prima, pues estaba involucrado ciertos impuestos. Cuando usted vende un producto, están involucrados los impuestos. En nuestro medio tenemos el impuesto al valor agregado, es decir, a la transferencia de bienes o servicios. Entonces, independientemente de haber establecido el precio, ese impuesto lo que hace es de alguna forma subirle un poco al precio de negociación. Pero esa diferencia, que es el valor agregado, le corresponde ser entregado al fisco, al SRI, al ente controlador.
Entonces, cuando nosotros establecemos precios y hablamos de parte tributaria, está relacionada con la adquisición de esos productos, con la adquisición sea de materia prima, sea de insumos adicionales, todo lo que tenga que adquirirse. Entonces están involucrados los impuestos y a la larga, si establecemos la utilidad del periodo, ustedes saben que en la utilidad del periodo, para llegar a la utilidad del ejercicio, pues hay que hacer el pago de ciertos rubros. Uno, a los trabajadores de nuestro medio aún continuamos pagando el 15% y el 22% de impuesto a la renta. Es decir, cuando usted determina ya la utilidad, tendrá que pagar su impuesto a la renta. Cuando hace la transferencia de bienes o servicios, tendrá que pagar el IVA. Y si es aún más un bien suntuario, pues tendrá que pagar el ICE. Nuestro proceso productivo no está exento de ese pago de tributos, a menos que de alguna manera usted como empresa pueda justificar y recuperar el IVA pagado en las materias primas. Alguien pregunta sobre el término descremar el mercado. Bueno, en función del mercado, lo que usted tiene que hacer es primero ganar el mercado, estar en un mercado objetivo, un mercado cautivo. Y si hablamos de descremar, pues aparentemente es dejar el mercado listo para el consumo de su producto. No sé si está claro esa parte. Lo que se pretende ahí es de alguna manera llegar al mercado más claro, al mercado más objetivo, al mercado, si es así, cautivo, al que su producto ya llega permanentemente. Como les mencionaba, los dos métodos están relacionados con costos. Pueden ser costos fijos o pueden ser costos variables. La idea es estar claro en cuáles son estas dos clasificaciones y para qué me van a servir. El tema no es muy largo, no es complejo. Sin embargo, dependiendo de el método que se escoja, lo que hace es la empresa proporcionar información para toma de decisiones. Como les mencionaba, estas decisiones pueden ser internas o pueden ser externas. Alguien me pregunta, Germania Lanchango, sobre ¿cuál es el motivo por el cual el método de costeo variable no es aceptado por los PCGA? Dice. Sin embargo, ya habíamos hablado del punto. No serían aceptados es porque son toma de decisiones internas y los PCGA son en función de la presentación de información externa. Entonces lo que acepta lo que acepta en principio es información externa donde todos los costos estén relacionados o involucrados para la determinación de una utilidad y así pues cumplir también con las instituciones de control. Es por ese lado que no aceptan costos variables, aceptan costos absorbentes o costos totales. Por lo tanto, al hablar de costos totales, lo que hace es involucrar a todos los costos que estén relacionados en el proceso productivo, ya que todos los costos de alguna manera pues influyen en la elaboración de los productos y a la final le permite aumentar o disminuir su utilidad. Si usted sincera sus costos, quiero decir, si todos los costos los relaciona con la elaboración del producto por un lado y por otro lado con las actividades operacionales de la empresa, pues lo que hace es ser honesto en la presentación de la información y al ser honesto en la presentación de la información, pues
son más aceptados los costos absorbentes porque están incluidos fijos y variables, y eso es lo que a la larga le permite a usted establecer su utilidad real del periodo. Si hay alguna otra pregunta. Como les mencionaba, el propósito de la charla o la videoconferencia es que de alguna manera estemos claros para qué me sirven esos costos. Entre los costos fijos, no sé si ustedes están claros, entre los costos fijos, estos también se dividen en fijos. Los costos indirectos de fabricación, menciono que los costos indirectos de fabricación, es decir, los CIF, estos están incluidos tanto fijos y variables. Los variables, como ustedes ya conocen, son los relacionados con costos que si yo aumento mi volumen de producción, es decir, si hago más unidades, pues va a requerir más costos. En cambio que los fijos significa que no están en relación al nivel de producción. Es decir, si yo elaboro productos o no elaboro productos, tengo que cubrir esos costos. Hay quienes a los costos fijos también les consideran como gastos del periodo. Eso les mencionaba, ya depende de la atribución que tenga la persona que esté a cargo de la toma de decisiones en la empresa. Si hace información para toma de decisiones internas, pues sabrá si considera o no a estos costos parte de los costos variables o parte del gasto del periodo o costos fijos del periodo. Va por ese lado. Y ahí el esquema, ustedes saben, en función de los esquemas de los estados de resultados, lo más claro de los esquemas de estados de resultados es que parte de los ingresos que se generan a través de las ventas. Y aquí es donde influye el haber fijado adecuadamente el precio de venta del producto. Por eso mencionaba que ese precio de venta, independientemente de la aspiración del empresario, no puede ser arbitrario. Es decir, ese precio tiene que estar de acuerdo primero a la competencia, al producto en el mercado, a la competencia, a los otros proveedores del mismo servicio, del mismo producto. Segundo, pues ese precio debe ser el que cubre todos sus costos y gastos adicionales que tenga. Sin embargo, cuando usted es más competitivo, cuando su precio de venta del producto o del mismo producto que otras empresas tienen en el mercado, su precio es razonable, es decir, está por el promedio de la competencia, pero siempre y cuando ese precio no afecte la calidad del producto. Ustedes como clientes, nosotros como clientes muchas veces nos quejamos de ciertos productos que vienen del oriente, de la China. Y nos quejamos porque son de cierta calidad en la que cuando usted compra o consume esos productos, pues no tienen la duración o no tienen la consistencia o no reúnen ciertas características que satisfagan sus necesidades. Entonces, si usted establece precios que no son razonables en esos productos, pues su producto, de donde venga y donde haya sido hecho, no va a tener salida. Y es más, si usted escucha productos de la China, tienen una referencia no muy aceptable. Por lo tanto, cuando vienen a nuestros mercados ciertos productos, nosotros los clientes somos un poquito muy exigentes, somos exigentes en relación a la duración, en relación a el tamaño, la calidad, la cantidad. Entonces, en esas situaciones la fijación de precios es muy importante porque mencionábamos en el estado de resultados, el primer rubro que se considere es el ingreso, y el ingreso viene por las ventas de un producto a un precio razonable.
Alguna persona pregunta, más tarde tenemos una tutoría grupal, me dice si no pueden asistir este día a la tutoría grupal, pueden venir o darles orientaciones el día sábado. Claro, estamos aquí, ustedes saben, en el horario del martes, miércoles y sábado. Entonces, los que no pueden venir o estar asistiendo a las tutorías virtuales o a las tutorías grupales, ya es cuestión de que ustedes se den un tiempo y puedan asistir en el horario del tutor, por supuesto, en algún horario que ustedes consideren que se ajusta a sus necesidades. Y ya les menciono, el horario es martes, miércoles y sábado. Ángel Alvear dice, es cierto que los precios de los productos deben ser acorde al mercado, pero un país dolarizado, ¿por qué cada año se incrementan los precios? Bueno, en función de, usted debe saber que el empresario cada año, cada periodo, cada situación requiere de mayor rentabilidad. Ahora, de que se incrementen los precios, eso ya es parte económica. Tendrán razón los economistas cuando devalúan una moneda, pero nosotros no tenemos una moneda propia como para que hagan eso. Sin embargo, estamos sujetos a las condiciones que el dólar se maneja en el mercado internacional. Ahora, ¿se incrementa o no se incrementa? También se incrementa en nuestro medio. Uno de los factores que hace incrementar los productos es, pues, en ocasiones la especulación. Pero eso no tiene nada que ver con si es dólar o si es euro o si es la antigua moneda que nosotros tenemos. Solo depende del mercado en el que se está. En nuestro mercado nacional, por lo general, se tiende a exagerar en ciertos precios. Usted debe recordar que hay épocas en nuestro país en las que de alguna forma aumentan el consumo de ciertos productos. Le comento, hay una época que nosotros la llamamos Semana Santa. Usted se ha preguntado por qué en esa semana donde hay mayor demanda de productos para hacer una fanesca, suben los precios, debiendo en esa semana donde hay mayor demanda de esos productos, bajar los precios para vender más. Entonces nuestro medio es un poco especial en función de por qué se incrementan los precios. Eso más es parte económica, parte de la situación del país por la que esté pasando en un momento determinado. Pero por situaciones normales los precios deberían mantenerse, más bien debería tender a bajar. ¿Alguna otra pregunta? No sé si todavía están conectados. Me gustaría saber si están conectados, un sí de algunas personas que estén conectadas. Muchas gracias. Tenemos a 3 personas, 4, 5, 6. Alumno. 7. Está muy bien. Si tienen alguna inquietud, nuevamente menciono la importancia de identificar los costos. En todos los procesos productivos, usted al identificar claramente los costos, lo que hace es permitir a la empresa establecer adecuadamente un precio. El precio, independientemente por el método de cálculo que usted haga, debe ser usted quien tome la decisión en función de si el precio es o no es razonable, es o no es el adecuado. ¿Y cómo sabe si es razonable o es el adecuado? Uno de los parámetros les mencionaba que es el considerar si el cliente está dispuesto a pagar un precio y el empresario está dispuesto a fijar ese precio. Si los dos, el uno que fija y el otro que paga, están satisfechos, pues ese es uno de los parámetros para fijar el precio. Otro es ver a la competencia qué precio está estableciendo y usted ver si es posible mantener el precio de la competencia
o bajar ese precio, su precio, ser un poco menor al de la competencia, pero eso solo le va a dar la pauta de establecer precios siempre y cuando usted sea sincero en los costos que está utilizando. Es por eso que al utilizar los costos totales sí sube el precio del producto. Por lo tanto, ahí no radica tanto la toma de decisiones internas, porque la toma de decisiones internas, como ustedes escuchan, es interno. El empresario puede tomar decisiones para bajar costos en los materiales, comprar comprar materiales de menos calidad o disminuir el número de horas para la fabricación de ciertos productos, disminuir la calidad de ciertos insumos. Entonces, lo que hace es asimismo bajar su precio, pero esa no es la mejor alternativa. Es tratar de ser productivo, de alguna manera mejorar tal vez su maquinaria, ya que hoy en día, si usted sabe que la maquinaria es una de las herramientas que le permite al empresario ser competitivo, ¿sí? Ese es otro de los factores. ¿Qué tipo de tecnología maneja la empresa? Según el tipo de tecnología y la facilidad que tenga la empresa para acceder a esa tecnología, pues eso también le permite ser competitivo. ¿Cómo? Si usted tiene una maquinaria actualizada o de punta, lo que hace es producir más. Aumenta su nivel de producción, pero mantiene sus mismos recursos utilizando, es decir, utiliza el mismo material, utiliza el mismo número de horas y ha aumentado el número de unidades de producción. Al aumentar las unidades de producción, lo que hace es vender más a un mismo precio. Al vender más al mismo precio, pues usted sabe, más unidades vendidas, más utilidad recibida, más rentabilidad generada. Entonces, por ese lado, el cálculo del producto medio. El cálculo del producto medio está relacionado más bien con cuando usted tiene varios productos a la venta en su negocio. Lo que se hace es ahí vuelta el cálculo en función del volumen de ventas. Entonces el volumen promedio de ventas estaría relacionado incluyendo a todos los productos o la variedad de productos que ustedes tienen, porque no podría hacerse el punto de equilibrio por cada uno de los productos, sino más bien sería aconsejable hacer en relación al nivel de ventas. Entonces, del producto medio que usted consulta está en relación a eso. Uno de los productos, si usted tiene 2, 3, 5, 7, es mucho más factible conocer su producto, saber cuál es el producto que es más aceptado, pues ese producto que es el más aceptado es posible que cubra los costos de los otros productos. Pero producto medio no sería sino el que usted puede considerarle un producto que más se vende en su empresa, para no hacer el cálculo de producto en producto o de cada uno de los productos en relación al punto de equilibrio o en relación a las ventas individuales. Es más probable hacer el cálculo a través de las ventas totales. Bueno, seguía con no sé si alguna pregunta adicional tiene el señor Ángel Alvear, si no continuamos. Les mencionaba que la importancia de estos dos métodos Ibarra Cielo dice, exactamente, en mi empresa fabricamos más de 200 productos, esto sería factible usar ya que en la práctica nos cuesta mucho tiempo y dinero. Claro, como le mencionaba, la empresa es quien toma las decisiones, por supuesto a través de la persona que esté encargada. Es quien, a pesar de tener los métodos a la mano, es quien tiene que tomar la decisión en relación a el costo-beneficio. Usted menciona que es muy costoso, es verdad, si usted va a hacerse cálculos individuales es costoso, pero la decisión quien toma
es la persona que esté a cargo en función del consejo o criterio que puede dar a los empresarios o a la junta de accionistas. Ver cuál es el pro, cuál es el beneficio, cuál es el ahorro al hacer un costo promedio o cuál es el ahorro al establecer un producto estrella, cuál es el costo-beneficio al no hacer el cálculo individual por producto, sino más bien en función del volumen de ventas. Ahora hay muchos artículos que se venden al detalle o al menudeo, y en ocasiones esos son los que más generan a la empresa, o a su vez el producto estrella es el que le genera los beneficios. Entonces, a quién le corresponde la toma de decisiones? Es a la empresa. Hacer el análisis costo-beneficio, ¿qué es lo que más le conviene? ¿Seguir consumiendo recursos para el cálculo individual o tomar la decisión de hacer en función de el volumen de producción? Eso ya depende del tipo de productos que tenga. Más se aplica al volumen de producción los productos que son al detalle o al menudeo. En ocasiones, costear cada artículo sí representa un costo en relación al cálculo, es decir, requiere más personal, más tiempo, más esfuerzo. Y es un costo que a la larga no le beneficia mucho a la empresa porque está siendo muy detallista en el cálculo. Lo que la empresa quiere es saber si puede o no ganar a través de la venta de estos productos. Y si esa ganancia es un global, pues es posible que eso, como usted menciona, el cálculo adicional de producto en producto le encarece al mismo producto que está disponible para la venta. Por eso es bueno en algunas ocasiones tomar las decisiones. Sin embargo, como les menciono, la materia es control de costos, es toma de decisiones. No siempre todas las decisiones que se toman son las acertadas. Por lo tanto, tiene que hacer los pros y los contras. Saber si la decisión que toma le va a afectar y en qué forma le puede afectar. Si es positiva, pues ve los beneficios que obtienen, y si es negativa, también tiene que hacer ahí el cálculo del costo-beneficio. Si le se perjudica, en cuánto puede llegar a perjudicarse. Sin embargo, las decisiones empresariales por lo general lo que hacen es mejorar el beneficio de la empresa. Si hay una persona que tiene una experiencia o tiene experiencia en el campo que esté a cargo, pues la decisión inicial es posible que cueste un poco, pero a la larga ese costo se prorratea y pues llega a ser un beneficio para la empresa. Pero es la toma de decisiones que deben hacer cada uno de los empresarios o de las personas que estén a cargo de esa situación. El propósito, menciono nuevamente, no es encarecer productos, tampoco es abaratar en exageración los productos, porque usted, si un producto lo compra a un precio hoy y mañana lo compra a la mitad de precio, va a tener las dudas de si conserva o no conserva la calidad o se mantienen o no los estándares de calidad en ese producto. Y es posible que lo consuma, pero si han bajado la calidad, puede ser que la materia prima, que es un costo variable, haya disminuido o haya bajado, haya sido mezclado con otros insumos sustitutos y el producto ya no es o no tiene la misma resistencia, la misma presentación, ya no tiene la misma acogida en el mercado. Bueno, en el análisis del costo-volumen-utilidad, señorita Germania, lo que estamos mencionando, costo está relacionado con los elementos, los tres elementos. El volumen está relacionado con el producto, es decir, la cantidad de unidades que se van a producir. Y si el costo es el razonable, el volumen de unidades son las apropiadas, la utilidad generada va a ser la esperada por el empresario. Entonces, en esa relación va costo, volumen, utilidad. Por supuesto que hay la gráfica en la que usted
tiene involucrado costos fijos, costos variables, costos totales, volumen de ventas, y eso es lo que le va a generar a usted la utilidad deseada. Eso es lo que le va a generar a usted la utilidad. Entonces, más allá de el método, hay que estar claros en los costos que se involucran y procurar ser productivo. Les mencionaba que la productividad, ya por otro lado, aparte de la competitividad, son dos factores muy importantes en las empresas. Si usted es productivo, esa productividad de la empresa le permite ser competitivo. ¿Cómo es productivo? Pues manteniendo los mismos rubros o los mismos costos involucrados hasta el momento y aumentando el número de unidades. Al aumentar el número de unidades no significa que bajamos la calidad. Entonces ese número de unidades le permite ser competitivo. Ese es otro de los factores de competitividad de las empresas, la productividad, aparte del precio, aparte de la calidad. Entonces usted va identificando con el transcurso, con el tiempo, qué factores son los que influyen en su empresa para que usted sea competitivo y al final de cada periodo genere la utilidad o la rentabilidad deseada por la empresa. Verán que estamos hablando en función de la empresa, el cliente, los proveedores, es decir, el público en general. Hay que cubrir siempre eso. Si usted es aquella empresa que se preocupa por el cliente, se preocupa por el medio ambiente, se preocupa por los materiales que utiliza, se preocupa, es decir, se preocupa tanto por la empresa, por quien consume sus productos, por el medio ambiente donde están sus productos, es una empresa competitiva. Parte de los requerimientos es mantener ese cuidado con el medio en el que se desarrolla la empresa. Y ser competitivo no significa mala competencia, sino competitivo en relación a el ámbito legal, al ámbito normal de empresa, sin perjudicar ni a la empresa, al empresario, tampoco a quien consume o al cliente y el medio en el que se desarrolla esto. Bueno, estamos a minutos de terminar la tutoría. Espero que de alguna manera alguna inquietud, algo haya sido satisfecha. Estamos aquí en las tutorías, como menciono, martes, miércoles, sábados. Si gustan venir, pueden venir. Podemos conversar un poquito más a detalle de cada uno de los casos que ustedes tengan. Sin embargo, la materia menciono es control de costos, es más bien toma de decisiones en relación a un resultado obtenido, independientemente del método que sea aplicado o que se esté aplicando. El resultado es el que me da a mí la pauta para tomar una decisión, y en función de eso saber si de alguna forma controlo los costos. Pueden ser estos fijos o pueden ser estos variables. Está en la manera de tomar decisiones, en el control de esos costos. Y esos costos son en un momento relevantes, en otro momento se convierten en irrelevantes. En el momento que son irrelevantes, pues como la palabra lo indica, ya no hay nada más que hacer. En el momento de tomar decisiones deben ser los costos relevantes sobre los que tomo decisiones, y eso significa a tiempo, antes de hacer o incurrir en algún proceso productivo. Ahí todos los costos serían relevantes. Bueno, si no hay más por el momento, yo les agradezco a los señores que han asistido, a señorita Cielo, a señorita Solano, a señorita Barrio Nuevo, a los señor Collago González, a María del Consuelo. Gracias, señores. Muy amables.